¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por mantener a una mujer cerca, más parece que se aleja? Que tus mensajes, tus gestos, tu presencia constante no logran encender en ella ese deseo profundo que anhelas. Hoy-Tara, un secreto que transformará tu forma de relacionarte con las mujeres y contigo mismo. Existe un tipo de distancia que no la aleja, sino que la obsesiona. Una distancia que despierta su alma, que la hace pensar en ti incluso cuando jura que no lo hará, y que la lleva a volver, no con indiferencia, sino con un deseo tan intenso que no podrá ignorarlo. Este no es un truco ni una táctica barata, es una verdad profunda, anclada en las enseñanzas de Carl Jung sobre el inconsciente, el poder personal y la integración de tu sombra. Prepárate, porque este viaje te llevará a descubrir cómo convertirte en un hombre cuya ausencia crea un vacío que ella no puede resistir. Activa tu like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte este contenido que cambiará tu vida. Y empecemos. Hablemos primero de algo que todos los hombres han sentido en algún momento: el miedo a que ella se aleje, a que te olvide, a que su interés se desvanezca. Ese miedo te lleva a actuar de formas que no reconoces en ti mismo. Envíale un mensaje más, llama, otra vez. Haz un gesto más grande, más evidente, para que no dude de cuánto la quieres. Pero aquí está, ¿verdad que Carl Jung nos enseñó a lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma? Cuando actúas desde el miedo a perderla, tu energía se convierte en una cadena invisible que no la atrae, sino que la asfixia. Imagina a Diego, un hombre de 34 años, ingeniero carismático con una vida plena, gimnasio, amigos, proyectos propios. Cuando conoció a Sofía, sintió que el mundo se detenía. Ella era vibrante, inteligente, con una energía que lo hacía sentir vivo. Al principio todo fluyó en mensajes constantes, citas llenas de risas, una conexión que parecía inquebrantable. Pero cuando Diego empezó a enamorarse, algo cambió. Su mente se llenó de dudas. ¿Y si no le gustó tanto? ¿Y si hay alguien más? Cada vez que ella tardaba en responder, él escribía de nuevo. Si ella cancelaba un plan, él insistía en otro. Si ella parecía distante, él redoblaba sus esfuerzos, enviándole flores, mensajes largos, incluso apareciendo en su trabajo con un café sorpresa. Pero, lejos de acercarla, Sofía empezó a mostrarse más fría, más ocupada, más distante. ¿Por qué pasa esto? Porque el miedo a perderla no es amor, es ansiedad. Y esa ansiedad se traduce en una vibración que ella percibe, aunque no lo diga. Carl Jung decía que el inconsciente detecta lo que las palabras no expresan. Cuando tu energía grita: no te vayas, te necesito para sentirme completo, estás entregando tu poder. Ella no siente admiración, siente presión. Y la presión, para el alma femenina, es como un muro que la alejan. Aquí está la primera lección en el miedo a su ausencia. Crea la ausencia real. Cuando vives pendiente de su respuesta, de su attention, de su validación, dejas de habitar tu propio mundo. Te conviertes en una sombra en el suyo, en lugar de un sol que ilumina el suyo. Pero hay una forma de revertir esto, una distancia que no la aleja, sino que la atrae como un imán. Esa distancia no nace de la indiferencia ni del orgullo, sino de la plenitud de un hombre que sabe quién es, que no necesita que ella lo elija para sentirse valioso. Piensa en esto como un cambio de frecuencia. Cuando actúas desde el miedo, tu energía es densa, pesada, como un puño que se cierra sobre ella. Pero cuando actúas desde tu centro, desde tu poder, tu energía se vuelve ligera, magnética, como un sol que no necesita gritar para ser visto. Carl Jung explicaba que el inconsciente femenino se siente atraído por la fuerza silenciosa, por el hombre que no persigue, sino que atrae porque está completo en sí mismo. Ese hombre no es el que más mensajes envía, ni el que más insiste, sino el que vive con propósito, con dirección, con un reino propio que no depende de nadie más. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de temer su ausencia. Si en lugar de preguntarte por qué no me escribe, te preguntaras qué estoy construyendo hoy para mí. Ese cambio de enfoque es el primer paso hacia la distancia magnética. No se trata de ignorarla ni de hacerte el indiferente, sino de priorizarte con tanta convicción que ella sienta, en lo más profundo de su ser, que para estar contigo debe ser digna de tu mundo. Diego, nuestro ingeniero, tuvo que aprender esto a la fuerza. Después de meses de perseguir a Sofía, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo más importante que ella en sí mismo. Su vida había dejado de ser suya. Sus entrenamientos se volvieron esporádicos, sus amigos lo veían menos, sus proyectos personales estaban en pausa. Todo giraba en torno a ella. Hasta que un día, agotado, decidió parar. No porque quisiera castigarla,
sino porque necesitaba volver a ser Diego. Retomó el gimnasio con disciplina. No para impresionarla, sino para sentirse fuerte. Empezó un curso de programación que siempre quiso hacer. Quedó con amigos que lo hacían reír hasta las lágrimas. Algo cambió, su energía ya no estaba en Sofía, estaba en Elan, y entonces, como si el universo conspirara, Sofía escribió: Oye, hace días que no sé de ti. ¿Estás bien? No era un mensaje cualquiera. Había algo en su tono, una curiosidad, una inquietud. Diego no respondió de inmediato. No porque estuviera jugando, sino porque estaba en el gimnasio, enfocado en su entrenamiento. Cuando contestó, lo hizo con calma, con calidez, pero sin esa urgencia que antes lo definía. Y así, sin planearlo, plantó la semilla de lo que hoy aprenderás en la distancia magnética. Antes de continuar, una pausa rápida. Si este contenido está resonando contigo, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y me ayuda a seguir creando mensajes que transformen vidas. Suscríbete si te gusta el video y sigamos con esta revelación ahora. Que entendiste cómo el miedo a perderla crea una energía que la asfixia. Es momento de hablar de los dos tipos de distancia que marcan la diferencia en cómo una mujer te percibe. La distancia punitiva y la distancia magnética. Una destruye la conexión, la otra la enciende como nunca. Primero, hablemos de la distancia punitiva. Es la que muchos hombres usan sin darse cuenta, nacida del dolor, el ego herido o la frustración, como se ve. Dejarla en visto porque ella no respondió rápido. Ignorarla para hacerlo sentir lo que tú sentiste. Responder con frialdad o sarcasmo cuando ella te decepciona. Es el: si no me das atención, yo tampoco te la doy. Pero aquí está la verdad que Carl Jung nos enseñó: a lo que haces desde la herida no construye. Esa distancia no es poder. Es resentimiento disfrazado de indiferencia. Y el inconsciente femenino lo percibe como un ataque, no como un desafío. Su respuesta no será admiración, sino defensa. Se cierra, se aleja y la conexión se fractura ante. Contaré la historia de Luis, un hombre de 29 años, emprendedor, con una energía magnética que atraía a todos. Cuando conoció a Valeria, sintió que había encontrado a alguien especial. Pero después de unos meses, ella empezó a mostrarse menos interesada. Cancelaba planes, respondía con monosílabos, parecía distante. Luis, herido, decidió darle una lección. Siguiendo consejos de internet, dejó de escribirle, publicaba historias en redes sociales mostrando una vida perfecta. Incluso coqueteó con otras mujeres en su presencia para provocar celos. Al principio, Valeria reaccionó, le escribió, intentó hablar, pero pronto, su interés se desvaneció por completo. ¿Por qué? Porque la distancia punitiva no crea deseo, crea resentimiento. Ella no sintió admiración por Luis, sintió manipulación. Y el alma femenina no se obsesiona con quien la castiga. Luis no entendía que había salido mal. Creía que estaba mostrando fuerza, pero en realidad estaba mostrando dolor. Carl Jung explicaba que el ego herido actúa desde la sombra, esa parte de nosotros que no hemos integrado. Cuando usas la distancia para castigar, tu sombra toma el control y el resultado es separación, no conexión. Luis pensó que ignorarla la haría volver corriendo, pero lo único que logró fue alejarla para siempre. Su energía no era de poder, era de resentimiento y ella lo sintió. Ahora, hablemos de la distancia magnética, la que cambia todo. Esta distancia no nace del dolor, sino de la plenitud. No es una estrategia para hacerla reaccionar. Es la consecuencia natural de un hombre que está tan centrado en su propósito, en su mundo, que no tiene tiempo ni energía para perseguir a quien no está presente. ¿Cómo se ve? Cuando ella no responde, sigues con tu día, vas al gimnasio, trabajas en tus proyectos, quedas con amigos. Cuando ella cancela un plan, no insistes, simplemente lo reemplazas con algo que te llene. Cuando ella se muestra fría, no reaccionas con frialdad, sino que te retiras a tu centro, a tu paz, a tu reino. Esta distancia crea un vacío que el inconsciente femenino no puede ignorar. Carl Jung explicaba que el alma humana se siente atraída por el misterio, por lo que no puede poseer del todo. Cuando tú te retiras hacia tu propio mundo, no desde el enojo sino desde la fuerza, ella empieza a preguntarse: ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me busca como antes? ¿Qué mundo habita que no necesita de mí? Ese misterio es el combustible de su obsesión. Imagina a Marcos, un hombre de 36 años, arquitecto, apasionado por la música. Cuando conoció a Laura, todo fue magia, citas largas, conversaciones profundas, pero con el tiempo, Laura empezó a espaciar sus mensajes, a mostrarse menos disponible. En lugar de perseguirla, Marcos decidió volver a su centro. Retomó sus clases de guitarra que había dejado por pasar más tiempo con ella. Empezó un proyecto personal de diseño sostenible que lo apasionaba. Organizó salidas con amigos que había descuidado. Sin planearlo, su energía cambió. Ya no estaba pendiente de Laura, estaba lleno de sí mismo. Y entonces,
Algo ocurrió. Laura comenzó a buscarlo a mensajes casuales al principio, luego invitaciones a verse, y finalmente una mirada que no había visto antes. Una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Por qué? Porque Marcos no la castigó con su silencio, sino que la invitó a entrar en un mundo que él ya habitaba con plenitud. La lección es clara. La distancia punitiva aleja porque nace del ego herido. La distancia magnética atrae porque nace del alma plena. Pero esta distancia no funciona si la finges. Si estás contando las horas hasta que ella te escriba, si estás revisando su última conexión en redes, no estás creando distancia magnética. Estás atrapado en la ansiedad. La verdadera distancia magnética surge cuando tu vida está tan llena de propósito que su ausencia no te desestabiliza, sino que te da espacio para crecer. Marcos no dejó de escribirle a Laura porque quisiera manipular. Dejó de escribirle porque estaba ocupado siendo Marcos. Y eso, amigo, es el poder que transforma todo. Si entendiste que la distancia magnética es el reflejo de un hombre que vive para sí mismo, estás listo para aprender el arte más poderoso en la energía masculina: crear vacío. No se trata de desaparecer para manipular, ni de ignorarla para castigarla. Crear vacío es retirarte hacia tu propio mundo con tanta intensidad que tu ausencia se convierte en un misterio que ella no puede resistir. Te contaré la historia de Javier, un hombre de 40 años, empresario, padre soltero. Cuando conoció a Elena, una mujer independiente y carismática, sintió una conexión inmediata. Pero después de unos meses, Elena empezó a mostrarse distante, menos mensajes, menos planes, menos entusiasmo. Javier sintió el impulso de buscarla más, de insistir, de preguntarle qué pasaba. Pero algo en él, quizás una intuición profunda, le dijo: no persigas desde el miedo, construye desde tu poder en lugar de escribirle. Javier volvió a su mundo, retomó su práctica de meditación al amanecer, algo que había abandonado. Por las noches largas hablando con ella, empezó a entrenar para un maratón, un sueño que había postergado. Publicó un artículo en su blog profesional, algo que no hacía desde hacía años. Sin darse cuenta, su energía se llenó de propósito de vida propia. Y entonces ocurrió lo inevitable. En Elena empezó a buscarlo. Primero un mensaje casual: oye, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti. Luego una llamada, luego una invitación a tomar un café. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su mirada. No era la de una mujer que volvía por costumbre, sino la de una mujer que sentía que había perdido algo valioso y necesitaba recuperarlo. ¿Por qué? Porque Javier creó vacío. Un vacío frío o calculador, sino uno cálido, lleno de su propia presencia. Carl Jung decía que el inconsciente se siente atraído por lo que no puede abarcar por completo. Cuando dejas un espacio vacío en su mundo, su mente lo llena con tu recuerdo. Ella empieza a preguntarse: ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me busca? ¿Qué mundo habita que no necesita de mí? Ese misterio enciende su deseo. Pero con atención en el vacío no funciona si lo finges. Si estás revisando tu teléfono cada 5 minutos esperando su mensaje, no es vacío. Es ansiedad disfrazada. El verdadero vacío se crea cuando tu vida está tan llena de ti mismo que su ausencia no te desestabiliza, sino que te da espacio para crecer. Aquí van las claves prácticas para crear vacío en uno. Vuelve a tu propósito. No se trata de llenar tu tiempo con distracciones, sino de reconectar con lo que te hace vibrar en un proyecto, un deporte, una pasión que te absorba. 2. En silencio. La necesidad de control. Cuando sientas el impulso de escribirle, de saber qué hace, úsalo como señal para volver a ti. Medita, corre, escribe, respiran. 3. Guarda algo para ti. No todo necesita ser compartido. Tu mundo interno, tus sueños, tus pensamientos más profundos son tu magnetismo silencioso. 4. Recuerda quién eres antes de conocerla. Tenías un mundo, una vida, una energía que te hacía único. Retoma eso que abandonaste por priorizarla. Javier no planeó que Elena volviera. No estaba calculando sus movimientos ni esperando su reacción. Simplemente volvió a ser Javier. Y eso fue suficiente. Su energía cambió de la ansiedad a la plenitud, de la persecución a la presencia. Y cuando Elena lo buscó, no fue porque él la ignoró con frialdad, sino porque ella sintió el vacío de un hombre que ya no necesitaba su validación para brillar. Pero crear vacío no es solo dejar de escribirle. Es un acto de amor propio, de respeto a tu propio tiempo, a tu propia energía. Carl Jung decía que la verdadera atracción nace de la libertad interior, de ese espacio donde no necesitas poseer al otro para sentirte completo. Cuando vives desde ese lugar, tu ausencia se convierte en un imán, porque ella no puede evitar preguntarse: ¿qué hace que este hombre esté tan lleno de sí mismo? Y esa pregunta, amigo, es el comienzo de su obsesión. Piensa en esto. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes al instante, cuando tu vida gira en torno a ella, no hay espacio para el misterio. Su mente se calma, porque sabe que estás ahí,
siempre accesible, pero cuando te retiras hacia tu propio mundo, cuando tu energía dice, estoy bien aquí, pero si quieres estar conmigo, tendrás que entrar en mi reino, su mente se inquieta. Y la inquietud es el primer paso hacia la búsqueda. Hay historias que no solo inspiran, sino que despiertan algo en ti que ya sabías, pero habías olvidado. Hoy te contaré la historia de Adrián, un hombre de 42 años, consultor financiero, divorciado, con una vida intensa y un corazón que aún creía en el amor. Cuando conoció a Camila, sintió que el universo le daba una nueva oportunidad. Ella era creativa, libre, con una energía que lo desafiaba y lo fascinaba. Al principio todo fue magia en citas espontáneas, conversaciones que duraban horas, una conexión que parecía destinada. Pero con el tiempo, Adrián empezó a notar un cambio. Camila respondía menos, cancelaba planes, parecía más enfocada en su carrera y sus amigos que en él. Adrián, como muchos hombres, sintió el miedo crecer en su pecho. ¿Y si la pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Su reacción fue natural. Se volvió más presente, más atento, más disponible. Si ella no escribía, él lo hacía. Si ella cancelaba, él proponía otro día. Pero mientras más se esforzaba, más distante se volvía. Camila, hasta que un día, en una sesión con su mentor, escuchó una frase que lo cambió todo. Un rey no espera que lo elijan. Un rey construye su reino y deja que los demás decidan si son dignos de entrar. Esa frase fue un golpe de claridad. Adrián se dio cuenta de que, al perseguir a Camila, había abandonado su trono. Había dejado de ser el hombre que construía su mundo para convertirse en alguien que mendigaba un lugar en el de ella. Así que decidió cambiar. Volvió al gimnasio, no solo para entrenar, sino para reconectar con su cuerpo y su disciplina. Retomó su pasión por la fotografía, un hobby que había dejado por falta de tiempo. Organizó un viaje con amigos a las montañas, algo que siempre quiso hacer pero postergaba por estar disponible para ella. Y sin planearlo, su energía cambió. Ya no estaba pendiente de Camila. Estaba ocupado siendo Adrián. 2 semanas después, mientras editaba fotos en su estudio, recibió un mensaje de Camila. Oye, no sé qué estás haciendo, pero te siento diferente. ¿Nos vemos? Adrián sonrió. No desde el ego, sino desde la paz. Cuando se encontraron, la mirada de Camila era distinta. Había respeto, curiosidad, un destello de deseo que no había visto antes. Porque cuando un hombre habita su reino, su sola presencia crea un campo magnético que una mujer no puede ignorar. Carl Jung decía que la verdadera atracción no nace de lo que muestras, sino de lo que callas, de lo que no necesita ser explicado porque se siente. Adrián no tuvo que ignorar a Camila ni castigarla con su silencio, simplemente volvió a su centro. Y eso fue suficiente para que ella sintiera el vacío de su ausencia. Pero esta historia no termina aquí. Lo que marcó la diferencia no fue solo que Camila volviera, sino cómo Adrián la recibió. Porque el momento en que ella regresa es donde muchos hombres pierden el poder que han construido. Adrián no se lanzó a sus brazos, no le preguntó por qué había estado distante, no mostró esa urgencia que antes lo definía, la recibió con una sonrisa tranquila, le habló de sus proyectos, la escuchó con atención, pero sin esa necesidad que grita por fin estás aquí, y eso cambió todo. Camila no solo volvió, sino que empezó a mirarlo con admiración, con respeto, con un deseo que no había mostrado antes, porque un hombre que vive desde su centro no necesita perseguir. Su sola presencia es suficiente para atraer. Esta historia nos enseña algo profundo. No es tu cercanía la que la hace quedarse, es tu distancia magnética la que la hace desearte. Cuando vives para ti, cuando construyes un reino que no depende de nadie más, tu ausencia se convierte en un espacio que ella no puede ignorar. Pero este poder no se sostiene si, cuando ella regresa, vuelves a los viejos patrones de ansiedad y persecución. Por eso en la próxima parte, te contaré cómo recibirla cuando regrese, para que tu poder quede sellado para siempre. Si aplicaste todo lo que has aprendido hasta ahora, sabes que ella volverá, tal vez con un mensaje tímido, tal vez con una llamada inesperada, tal vez con un silencio que busca provocarte, pero cuando regrese, como la recibas determinará si vuelves a ser el hombre que persigue o el hombre que ella desea conquistar, porque el error más grande que cometen los hombres es deshacer todo su poder en el momento en que ella reaparece. Imagina a Nicolás, un hombre de 31 años, chef, con una energía cálida y un talento que llenaba cualquier espacio. Cuando conoció a Ana, sintió que había encontrado a alguien único. Pero después de unos meses, Ana empezó a alejarse, menos mensajes, menos interés, menos conexión. Nicolás aplicó la distancia magnética, volvió a sus clases de cocina experimental, retomó su podcast sobre gastronomía, salió con amigos que había descuidado. Su vida se llenó de propósito. Y como era de esperarse, Ana volvió. Un día, mientras estaba en el mercado comprando ingredientes, recibió un mensaje. Oye, te extraño. ¿Podemos vernos?
Aquí es donde Nicolás cometió un error. Al verla, se dejó llevar por la emoción. La recibió con un abrazo efusivo con preguntas ansiosas. ¿Por qué estuviste tan distante? Shrepa. Su energía gritaba, por fin volviste, ahora estoy completo. Y aunque Ana sonrió, algo en su mirada cambió. No era admiración, era comodidad. Nicolás, sin darse cuenta, le mostró que, sin importar cuánto se alejara, él siempre estaría ahí, esperando, y eso rompió la magia. Aquí está la verdad que Carl Jung nos enseñó: en tu energía define cómo te perciben. Si la recibes desde la necesidad, refuerza su poder sobre ti. Si la recibes desde el resentimiento, activa su defensa. Pero si la recibes desde tu centro, desde tu paz, desde tu trono, su alma lo siente como un rayo de luz que no puede ignorar. ¿Cómo recibirla? Entonces, con calma, si te escribe, no respondas al instante si estás ocupado. No es un juego, es respeto a tu tiempo. Con calidez cuando la veas, salúdala con una sonrisa, pero sin esa urgencia que grita por fin estás aquí. Con curiosidad, en lugar de preguntarle por qué no escribió, pregúntale cómo ha estado. Hazla sentir vista, no interrogada. Con soberanía, en que tus palabras digan qué bueno verte, pero que tu energía diga mi mundo es pleno, contigo o sin ti en ti. Contaré cómo terminó la historia de Nicolás. Después de ese primer encuentro, Ana volvió a alejarse, pero Nicolás aprendió. La siguiente vez que ella lo buscó, él fue diferente. La recibió con una sonrisa tranquila, le habló de sus nuevos proyectos, la escuchó sin ansiedad. Why algo cambió en Aina, su mirada ya no era de comodidad, sino de fascinación, porque un hombre que no necesita su presencia para brillar, pero la acoge con calidez, es un hombre que una mujer no puede olvidar. Carl Jung decía que la verdadera fuerza masculina es silenciosa, no busca demostrar nada, simplemente se manifiesta. Cuando recibes a una mujer desde ese lugar, no solo mantienes tu poder, sino que lo amplificas. Ella siente que estar contigo es un privilegio, no una garantía. Y eso, amigo, es lo que la hace volver, no por obligación, sino por deseo. Pero esta historia tiene una lección más profunda. Nicolás, al aplicar la distancia magnética, no solo cambió como Ana lo veía, sino como se veía a sí mismo. Por primera vez, sintió que su valor no dependía de ella. Y esa certeza, esa libertad interior, es el verdadero imán. Porque cuando vives desde tu centro, no necesitas que nadie te elija para saber quién eres. Ahora lo sabes. No es tu cercanía la que la hace amarte, es tu distancia magnética la que la hace desearte. Cuando te retiras hacia tu propio reino, no desde el enojo ni la indiferencia, sino desde la plenitud, creas un vacío que su alma no puede ignorar. No se trata de ignorarla para castigarla, ni de alejarte para manipularla, sino de vivir tan plenamente en tu mundo que ella sienta que, para estar contigo, debe ser digna de entrar en él. Piensa en esto como un cambio de paradigma. Durante mucho tiempo te han dicho que para conquistar a una mujer debes estar siempre presente, siempre disponible, siempre dispuesto a dar más. Pero Carl Jung nos enseñó que el verdadero poder no está en darlo todo, sino en serlo todo. Cuando vives desde tu propósito, desde tu centro, tu energía se convierte en un campo magnético que no necesita palabras para atraer. Él lo siente, lo percibe, lo anhela hoy. Alma fuerte, hazte esta declaración: elijo ser el rey de mi reino. Mi tiempo es sagrado, mi energía es mi poder, y mi presencia es un privilegio. Escribe en los comentarios *Hoy Elijo Sir, el rey de mi reino, y decreta que nunca más perseguirás desde el miedo, sino que atraerás desde tu centro. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete si te gustó el video, dale un like para que más hombres descubran este camino, y comparte este contenido con alguien que necesite esta verdad. Pero antes de irte, reflexiona sobre esto. La distancia magnética no es solo una forma de relacionarte con ella, es una forma de relacionarte contigo. Cada vez que eliges tu propósito, tu paz, tu reino, estás diciendo al mundo que tu valor no depende de nadie. Más en y ese, amigo, es el poder que no solo la hace volver, sino que te hace libre. Carl Jung decía que lo que más atrae no es el amor que todo lo entrega, sino el amor que se comparte desde la libertad. Cuando vives desde esa libertad, no necesitas perseguir, no necesitas manipular, no necesitas demostrar nada, simplemente eres, y eso es suficiente. Así que hoy, elige ser el hombre que no mendiga amor, sino que lo atrae con la distancia exacta, que la hace volver obsesionada. Sigue explorando, porque tu transformación apenas comienza.